buenos días en el amor del Señor. Estamos muy agradecidos a nuestro Dios por habernos cuidado durante toda una semana y estamos una vez más iniciando este nuevo día y nueva semana en el Señor. ¿Cuánto estamos agradecidos al Señor? Hoy estamos último día del mes de mayo. Ya mayo va a ser historia para nosotros y mañana un nuevo día, un nuevo amanecer. Así es que, amados hermanos, tenemos que vivir muy agradecidos porque Dios nos da el gran privilegio de poder, hermanos, vivir adorándole, sirviéndole y también confraternizándonos como una iglesia que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. A su nombre. Aleluya. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Estamos estudiando el libro de Daniel. Hoy nos toca aprender el capítulo 3. Daniel, capítulo 3. He puesto como tema al estudio otro personaje en el fuego. Otro personaje en el fuego. Capítulo 3 de Daniel. Vamos a leerlo de la siguiente manera porque es un capítulo muy largo, pero queremos resumirlo, hermanos, y luego el Espíritu del Señor nos dará lo que necesitamos, esa palabra que tanto anhelamos, hermanos. Bien, capítulo 3 de Daniel, empezamos el verso 5, 6, 12, 16, 17, 18, verso 21, 22, 24, 25. Y lo que vamos a dar lectura, la palabra del Señor. Agradecemos también a los amigos que nos están visitando y a los amigos también que nos ven por las redes sociales. Le agradecemos mucho. Este es el tiempo muy especial para toda la humanidad, que Dios lo permite en diferentes congregaciones a nivel local, regional, nacional e internacional. El nombre del Señor, como primer día de la semana, es el que resucitó triunfante y Él es el que está aquí con nosotros, porque Él vive para siempre. Aleluya. Vamos a la lectura. Verso 5, empezamos. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesat y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verso 16. Sadrat, Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesat y Abednego. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego?
Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Aleluya. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, amados hermanos. A ti sea la gloria, la honra, soberano Dios. Muy agradecido, Señor, por habernos guardado hasta aquí, Señor, porque eres tú un Dios que tus promesas son estables, tal como tú lo has dicho, Señor, que estarías con nosotros todos los días de nuestra existencia. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Eres tú mismo, Señor, que has apresurado los pasos de mis hermanos que ya están presentes y aún faltan algunos también por llegar, Señor. Pedimos que puedan ellos lo más pronto posible, Señor, venir a tu casa, oración, porque es tu palabra. Eres tú mismo, Señor, ministrándonos en este tiempo hermoso que nos da, Señor, de un par de horas. De igual manera, Señor, tu presencia en las aulas de nuestros niños y adolescentes, amado Señor, usa también las vidas de mis hermanos maestros, maestras. Seas tú hablando, seas tú, Señor, derramando ese fuego de tu Espíritu Santo para que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, mis hermanos mayores aquí en tu casa oración, Señor, podamos vivir agradecidos por las muchas bendiciones que tú nos has dado, amado Señor. Seas tú, Señor, ministrándonos, seas tú hablándonos, seas tú, Señor, atesorando en nuestros corazones aquellas promesas que tú nos has dejado, Señor. Seas tú, Señor, usando mi vida en estos momentos, Señor. Toma todo mi ser, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea, Señor, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo sé que a todos nos gusta, hermanos, orar, conversar, entrar en comunión con el Señor, porque es la vida que Jesús nuestro Señor nos ha enseñado a nosotros. El Antiguo Testamento, tal como hemos leído, hermanos, nos encontramos cerca de un emperador, ya todos sabemos, Nabucodonosor. En esos años fue el primer imperio que se levantó, donde el pueblo de Israel fue prisionero, todo ello. 70 años ahí, el pueblo del Señor cautivo, hermanos. Y sabemos también, de acuerdo al capítulo 1 que hemos estudiado, que Nabucodonosor escogió a jóvenes de la realeza para que ellos sean enseñados en cuanto a la lengua caldea y todo ello. Capítulo 1 nos dice que estos jóvenes eran 4. Daniel, ¿quién más era el siguiente? ¿Quién era el siguiente? Azarías, Misael, ¿quién más? No, eso no. Son 4, mis hermanos. Hagamos memoria. Daniel. ¿Qué pasó, mis hermanos? Estamos por las redes saliendo. Vergüenza si ustedes no responden. Hay 4 que ellos no se contaminaron con la porción del rey. Esos manjares tan ricos, ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque ahí había animales inmundos y ellos no quisieron. Y vemos su fe, hermanos, que ellos obedecieron al Dios de los cielos, y de esa manera, hermano, estos 4 varones que ahora ya, sí, los nombres hebreos, pero ahora ya en el capítulo 3 ya no son nombres hebreos, son nombres babilónicos. Ahora sí, lo que usted dice, estaban ahí en este capítulo 3. Vamos a estudiar cómo estos 3 jóvenes valientes, hermanos, jovencitos, jóvenes de 20 años, porque ellos fueron 17 años a Babilonia,
cautivados, y dice la Escritura que ya 3 años estaban ahí entrenados, capacitándoles para que puedan aprender toda lengua caldea, aramea, en fin, todo lo que en esos tiempos sabían. Entonces ahora sí le cambiaron el nombre ya. Así que a Daniel, ¿qué nombre le pusieron? Belsasar. A Azarías, ¿qué nombre le pusieron? Sadrach. A Misael, ¿qué nombre? Amén. Sí, amén. Ya venido. Ahora sí eran, hermanos, nombres ya babilónicos, nombres que, ¿con qué propósito? Para que ellos se olviden de su fe. Hermano, pero ellos no lo hicieron así, al contrario, porque ellos sabían en quién habían creído, igual como también nosotros. Aunque usted vaya a Lima, vaya al extranjero, su fe va a permanecer igual como estos 3 varones hebreos. A su nombre. Porque no podemos contaminarnos con el mundo, porque ya somos del Señor. Y mire lo que dice la Biblia. Vamos al capítulo 3, verso 1. Vamos a desarrollarlo de la siguiente manera, que el Espíritu Santo nos haga entender, hermanos. Rescatado del horno de fuego, dice ahí. Pero el tema que yo tengo es otro personaje en el fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Hermanos, para poder un poquito ubicarnos, cuando menciona el verso primero que la altura de esta estatua, nos menciona ahí 60 codos, o sea, ya en conocemos nosotros lo que es 30 metros. 30 metros la estatua. Y también su anchura dice 6 codos, o sea, 3 metros de anchura. En otras palabras, era muy alto, muy enorme esta estatua. Es como usted imaginarse una casa de 10 pisos, hermano. ¿Sí? Ustedes piensen en una casa de 10 pisos. Así la imagen de Nabucodonosor, que ordenó que se lo hagan. Entonces, hermano, era enorme, muy, muy enorme. ¿Y dónde lo pusieron? Dice en el campo de Dura, o sea, en una de las provincias de Babilonia, ahí en ese valle, Dura, ahí, hermanos, pusieron a esta estatua que Nabucodonosor mandó hacer. Muy alto, muy alto. Entonces, hermanos, el verso siguiente dice así, verso 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Como primera parte, hermano, presión para transigir. Primera parte, presión para transigir. Entonces los judíos cautivos estaban bajo una intensa presión de ceder sus principios de integridad de su fe. Acá vemos ya, como estábamos hablando, el verso primero. Ya hemos mencionado lo que está ahí dando a entender a qué estatua de oro, la altura de 60 codos, la anchura de 6 codos. Entonces este campo, este valle de Dura que estamos dando a conocer, era un valle donde se convocó a todos los funcionarios nobles del imperio para que puedan reunirse en este valle y así, hermanos, reverenciar y así poder dedicar, dice la Escritura mismo en este verso que estamos leyendo 2, porque iban a, hermanos, a dedicar, iba a haber el primer aniversario de esta estatua, así pensemos. Entonces todos, usted si da lectura, hay 9 funcionarios aquí en este verso 2. 9 funcionarios que tenían oficios, o sea, todo Babilonia tenían que venir para poder reverenciar, para que estén, hermanos, ahí en esa fiesta de apertura, de inauguración, digamos así como dice la Biblia, la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Gloria al Señor, aleluya.
Entonces se hizo una lista, verso 2 nos habla que se hizo una lista de 9 funcionarios o oficios para asistir a la dedicación de la estatura. Esa estatura representaría, hermanos, la unificación religiosa en todo el imperio. Vuelvo a repetirlo, esa fiesta, hermano, esa estatua representaría la unificación religiosa en todo el imperio. Y esto, hermanos, como ya hablábamos los domingos antepasados, el libro de Daniel tiene que también interpretarse con el libro de Apocalipsis, los dos, porque son libros proféticos. Cuando menciona aquí, está hablando de este estatua, este imperio, donde el Estado, hermanos, tiene que todo reverenciar, adorar a esta estatua. Entonces esto será repetido también, hermanos, por la bestia en el último gobernante del dominio mundial de los gentiles. Y vamos a Apocalipsis para ver, hermanos. Por eso hablamos siempre, hermanos, y oramos mucho al Señor, que el Señor viene, va a arrebatar a su iglesia, porque ya nos habla aquí en Apocalipsis capítulo 13, está hablando ahí el falso profeta, que va a hacer una realidad esto no es una fantasía, esto es lo que el apóstol Juan vio en visión, capítulo 13, verso 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de las bestias, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida espada y vivió. Verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Lo que usted y yo estamos estudiando, hermanos, estamos viendo en este capítulo 3, lo que sucede de esa estatua que Nabucodonosor levantó, algo gigante, tiene que ver mucho, hermanos, para el futuro. Nosotros sabemos, y usted, hermano, los que leemos la Biblia, lo que sacamos un tiempo para estudiar, hermano, nos dice que la iglesia llegará un momento que será arrebatada. La iglesia será levantada de este mundo para vivir para siempre con el Señor de los señores, una eternidad por todos los siglos de los siglos. Y eso no está tan lejos, hermano. Dice el Señor en Hebreos que Él lo dijo y no tardará, dice el Señor. Entonces, cuando eso suceda, mi amada iglesia, hermanos, el amor del Señor, por eso nosotros le decimos cada vez, hermanos, cuando hay la oportunidad de hablar con usted, de estar predicando, preocupémonos por nuestra vida espiritual. Tratemos de buscar tiempo de adorar a nuestro Dios en casa, aunque usted no se conecte con nosotros por las madrugadas, pero todo cristiano, todo que amamos al Señor, es un gran privilegio entrar al trono de la gracia, porque ahí está el Señor, hermanos, para que tú y yo podamos ser respaldados en el momento de prueba. La iglesia será arrebatada. ¿Qué pasa con los que se quedan, hermanos? Con los que se quedan va a haber aflicción, dolor, tristeza. Ya se acabará. El Espíritu Santo se levantará con la iglesia y este mundo quedará con la ausencia
del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya se levantó con la iglesia. Aleluya. ¿Cuánto deseamos ir con el Señor para siempre? Entonces nuestra vida debe ser consagrada, entregada a la oración, al ayuno, a las vigilias. No nos cansemos, amados hermanos, de estar preparando nuestra vida espiritual. Cuando se dice ayuno hay que estar, cuando dice vigilia hay que estar. Muchas veces yo entiendo, hay compromisos, pero tenemos que dar prioridad para que nuestra vida y estemos listos, igual como nos habla Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes. Aleluya. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran descuidadas, insensatas, que solamente tenían experiencias pasadas pero no diarias. Por eso su vaso, su vida estaba, hermanos, vacía. Y cuando sonó el esposo vino, ¿qué pasó? Dice la escritura que se preocuparon. ¿Por qué? Porque sabían que les faltaba. Amados hermanos, todavía estamos en tiempo de gracia. Tenemos que preocuparnos que nuestra vida espiritual, hermanos, sea mucho más. Cada día una experiencia más. Cada día conocerlo mejor al Señor, porque Él viene por su iglesia. Él viene por nosotros, hermanos. Él lo dijo y así es. Amados hermanos, tenemos que nosotros apresurarnos a buscar la presencia del Señor. Aunque yo no lo vea, usted no me ve a mí, pero tenemos que orar al Señor. Tenemos que derramar nuestro corazón ante el Señor. Tenemos que angustiarnos, hermanos, porque la violencia, el mundo y todo lo que está pasando, hermanos, eso pronto se acabará a los que amamos al Señor. Dice la escritura que un abrir y cerrar de ojos, hermanos, estaremos en la presencia del Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús. Así como nuestro Dios, hermanos, usted y yo creemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, igual Satanás también, hermano. Satanás, diablo como lo conocemos, también Satanás al anticristo, Satanás el falso profeta. Lo que hemos leído aquí en este verso 11 del capítulo 13, está hablando, hermano, acerca del falso profeta. El falso profeta que alimentará, usted lo leyó conmigo, usted dieron un reojo más, aunque yo no lo voy a leer más, pero decirles, hermanos, que el falso profeta va a levantar al anticristo para que la gente lo adore al anticristo. ¿En qué tiempo? De la gran tribulación. 3 años y medio habrá bonanza, tranquilidad. Este es el hombre que hemos necesitado. Aún la OEA y todos esos países europeos, hermanos, van a estar ahí aplaudiendo porque un hombre se levantó. 3 años y medio habrá paz, tranquilidad. Amados hermanos, pues después se sacará la máscara y dice que el anticristo entrará, hermanos, ahí al templo que tanto desea estar ya presente, y recién el pueblo judío se va a dar cuenta que no es tal como esperaba. Y el mundo, hermano, ahí es la consecuencia de 3 años restantes, amados hermanos, donde va a haber esa, como dice la escritura, que solamente los que tienen la marca de la bestia serán personas que podrán comprar, podrán vender, podrán hacer sus negocios, tener sus empresas, pero teniendo la marca, la bestia 666. Y eso la Biblia dice claramente, eso es número de hombre, porque el número 7 es perfección. Acá está hablando 6, número de hombre, de nosotros. Amados hermanos, tenemos que preocuparnos porque ya estos números ya están, hermanos, en vigencia. Algunos países en Europa, amados hermanos, ya están poniendo ese chip aquí está como dice la Biblia, en la mano. Hermanos, si todo está llegando a su cumplimiento, Cristo viene, aleluya, gloria al Señor. Nos emociona, hermano, saber que la palabra está llegando a su cumplimiento, amada iglesia del Señor, aleluya. No durmamos, hermano, no seamos perezosos espirituales. Animémonos, está cerca ya nuestra jornada, la habitación que Jesús se iba a preparar. Pronto, hermano, lo recibiremos para vivir por los siglos de los siglos. Tu fe en el Señor no ha sido en vano. Y esto es lo que estamos aprendiendo de este capítulo 3, amados hermanos. Entonces, volvemos al capítulo 3 de Daniel para seguir, hermanos, conociendo acerca de estos 3 varones que no pudieron rendir y adorar a la bestia que se había levantado, a esta estatua. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. También Nabucodonosor quería impresionar y unificar el imperio bajo un solo Dios. ¿Qué Dios? Él mismo.
Él quería, hermanos, que todo su imperio y todos los que había conquistado puedan venir a adorar a la bestia o a la estatua. No era tanto por eso, sino quería demostrar su orgullo, su vanidad, a otro Dios, pero él se consideraba Dios. Gloria al Señor. Verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. A su nombre. Hermanos, aquí lo que estamos viendo en verso 3, en cuanto a la adoración a esta estatua, era una orden imperial que no se podía, hermanos, no se podía pasar por alto, tenía que ser proclamado. Entonces, verso 3 y al 5 también nos habla que desafiar a esa estatua era traición al Estado. Es lo que está pasando, hermanos, ahora. Próximo domingo tenemos todo el privilegio de poder dar nuestro voto. Igual aquí, aquel que no se adoraba a la estatua, entonces eran dignos de muerte. Eran personas que traicionaban a su emperador, a Babilonia, a Nabucodonosor. Igual nosotros como cristianos, algunos decimos: no, yo no voy a votar, que el Señor lo decida. Sí, el Señor lo decide a través de los votos de cada peruano. A su nombre. No podemos sacar esto, hermanos. Tu voto, mi voto tiene mucho que ver para que nuestro país dirija, hermanos, no lo que yo quiera, sino el Espíritu Santo. Porque así dice la palabra de Dios: cuando gobierna una persona que teme a Dios, el pueblo se goza, hay alegría. Pero cuando un impío gobierna, hay tristeza, hay angustia, hay dolor. O sea, usted y yo somos la persona que Dios nos ha puesto para poder dar nuestro voto, hermanos. Eso queda personal. Pero usted tiene que analizar de estas dos personas a quién usted va a dar su voto. Aquí era, hermanos, traición al Estado. Todos tenían que reverenciar, adorar a la estatua de oro que había hecho Nabucodonosor. ¿Qué más podemos decir? Era también, hermanos, la ceremonia de dedicación sería precedida por un preludio de instrumentos musicales. Qué tremendo Nabucodonosor, hermano. Ya está la estatua ahí tan grande y ahí están sus músicos. Hay muchos instrumentos que aquí hablan, arpa, habla de un montón de instrumentos que usted ha visto, hermano. Aleluya. De aquí conocemos que hay ese instrumento de arpa, por ejemplo, ¿no? Hay instrumento de viento, hay muchos instrumentos. Y también nosotros lo estamos haciendo, los instrumentos de los jóvenes, alabando, glorificando al nombre del Señor. ¡Aleluya! Pero aquí no era eso, sino la música era que al tocar los músicos, hermanos, tenían que reverenciar, postrarse y adorar a la estatua. Eso lo dice la Escritura. Pero ¿qué pasa? Vamos a ir un poquito más. Versículo 6 nos dice que cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Hermanos, aquí vemos el precio de la integridad espiritual de estos jóvenes. Bíblicamente, usted está escuchando y algunos están leyendo conmigo. 6. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
cualquiera que no obedezca. Aquí es donde nuestra fe también, hermanos, tiene un precio. Si somos íntegros al Señor, debe ser en todo lugar. Debe ser en nuestro trabajo, en la oficina, en el colegio, en las universidades, ahí en el campo, en la chacra, donde estemos, tenemos que ser íntegros sirviendo al Señor. Aleluya. Porque donde nosotros nos reunimos, la presencia de Dios está en nuestras vidas, amados hermanos. Olvídense ya de servir al Señor, como decía nuestro hermano Cañas, un colombiano predicador. No hay que seguir, decía él, sirviendo al Señor a medias cañas. No, hermanos, es tiempo, hermanos, de tomar al Señor en serio, de vivir para el Señor. Porque acá está la sentencia: aquel que no adorase, aquel que no reverenciase, van a ser metidos al horno de fuego. Si usted y yo también no somos firmes en la fe, nos debilitamos, cualquier problema, cualquier angustia, ya no venimos a la casa del Señor. Dejamos ya, porque algunos oran por sanidad y no son sanados. Ya, bueno, me olvido del Señor, no hay cuando me sane. Es que usted quiere por sanidad, no es por sanidad. Usted ore al Señor, hermano, porque quiere servir de todo corazón. Sea en momentos de prueba, de adversidad, usted seguirá sirviendo al Señor. Es lo que acá está diciendo en este verso 6 que estamos leyendo. Una fe comprometida. ¿Por qué lo hacían así los hebreos, esos 3 hebreos? Porque eran enseñados los 10 mandamientos. Ellos sabían muy bien que no podían postrarse ante cualquier imagen. Vayamos a Éxodo, capítulo 20 de Éxodo. Gloria a Jesús. Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5. La palabra del Señor nos enseña para que usted y yo podamos, hermanos, solamente darle gloria al Dios que vive por los siglos de los siglos. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Estos 3 hebreos, hermanos, conocían la palabra del Señor. Mi pregunta es: ¿usted también conoce la palabra del Señor? Si usted conoce la palabra del Señor, entonces hay que vivir para el Señor. Si usted conoce la palabra del Señor, olvídese ya de sacar más tiempo para estas cosas que no edifican. Si usted conoce la palabra del Señor igual que yo, tenemos que vivir siempre, hermanos, vidas consagradas, entregadas a nuestro Dios. No porque el pastor lo desea, no porque los diáconos o el visitante no, es porque Dios, Él quiere que tú y yo alegremos su corazón viviendo una vida de adoración a nuestro Dios, amado hermano. Porque eso nos enseña estos versos que hemos leído. Conocemos, no podemos nosotros, hermanos, adorar a imágenes, ídolos, qué sé yo. De repente, su ídolo usted, el fútbol, la telenovela, no sé, ¿cuál es su ídolo de usted? No lo sé. Su tiempo, su trabajo. O le da más prioridad, le da usted a su novia, a su novio, qué sé yo, hermanos. Primero, tenemos que honrar a nuestro Dios, que Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Volvemos al capítulo 3 de Daniel. Gloria a nuestro Dios. ¿Cuál era el castigo, hermanos, de aquellas personas que no se postraban, no adoraban? Eran descuartizados, hermanos. Y ahí lo dice Daniel 2:5. Tremenda prueba de fe para nuestros hermanos hebreos y para nosotros también. 2:7 de Daniel, 2:5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé y no me mostraréis el sueño y su interpretación. Seréis hechos pedazos en vuestras casas y vuestras casas serán convertidas en muladares.
Eso era, hermanos, al que no se postraban, adoraban, lo descuartizaban, como está mencionando Daniel 2:5. También eran asados al horno. Asados al horno. Jeremías 29:22. Al profeta Jeremías, capítulo 29:22. Dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Jeremías 29:22. Así es. ¿Encontraron, hermanos? Sí, ¿verdad? Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición. Hará de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey Nabucodonosor. ¿Qué castigo aquel que no se inclinaba a adorar a la estatua? Descuartizados, ahora metían al horno, ahí lo hacían asado, dice, hermano. Imagínense. Pero estos tres varones hebreos, ellos sabían en quién habían confiado, hermanos. Estos tres varones hebreos, Mesá, Asá y Abednego, ellos sabían muy bien que el Dios que servían, Él era el Todopoderoso para librarle de cualquier percance en la vida. Igual que usted también, hermano, sabemos en quién hemos creído. No es una religión barata ni un dogma de credo de cualquier religión. No, el Dios que tú y yo servimos, Él vive. Él vive y honra a su pueblo. Dice el Señor que Él honra a los que le honran, amado hermano. Y por lo tanto, amado hermano, usted y yo seamos hermanos cristianos, así que nuestra integridad sea en todo tiempo. A su nombre. Esto era la aplicación del castigo, la muerte, descuartizados, asados. Algo más todavía menciona ahí: los persas echaban al foso de los leones, 6:7, de Daniel 6:7. Dice la escritura así, 6:7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo de que prolonguéis un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios, un hombre fuera de ti, oh rey, que dice, se ha echado en el foso de los leones. Las bestias, esas bestias, hermanos, salvajes, destrozaban a los cristianos que no rendían adoración a la estatua. La historia cristiana nos enseña mucho, hermanos. Hombres y mujeres, jóvenes, señorías, hasta niños, que no vacilaban su fe, que no negaban su fe. Ellos, hermanos, eran puestos en esos circos romanos. Ahí lo metían, ahí estaban. Pero no iban, hermanos, ¿qué va a hacer acá? No, yo niego la fe. No, ellos ahí, una sonrisa de oreja a oreja. Aleluya. Ellos ahí pensando que la vida que viene va a ser una vida mucho mejor. Ellos estaban esperando y los leones venían y lo destrozaban, hermano, a los cristianos en el tiempo de la era cristiana. Imagínense. Pero Dios, hermano, Él sabe por qué lo permite muchas veces. Porque Él es soberano. Porque Él sabe hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Y si sucedió eso, Dios, para darnos ejemplo a nosotros, que nuestra fe es una fe activa, una fe que estemos siempre siendo radicales, hermanos, dando totalmente, renunciando al pecado y a toda vanidad y servir firme, porque el Señor desea de hombres y mujeres, hermanos, que seamos íntegros de nuestro servicio a nuestro Dios. Aleluya. Gloria. Aleluya. También, hermanos, otra muerte que daban a los que no adoraban o no se postraban, hermanos, a adorar a la estatua, era también la horca. Vamos a Esther, esta preciosa mujer, hermanos, que fue huérfana
de sus papás, pero tuvo un tío que lo llevó por los caminos del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Esther tenía su tío Mardoqueo, que le enseñó cómo debe de ver en el Señor. Ahora ella está allá en el trono, sirviendo al Señor, orando para que todos puedan salir bien las cosas. Vamos a leer, hermanos, en Esther, capítulo 5:14. Gloria a Jesús. Eso está después de Nehemías, mis hermanos. Si va más antes no lo encuentra. Nehemías capítulo 5, verso 14. ¿Qué dice ahí? El Señor nos habla en este verso. ¿Listo? ¿Estamos listos? Nehemías, estoy un ratito. Gloria a Jesús. Se me escapa por acá. Bien, capítulo 5, verso 14. Ahora sí. Y le dijo, de Esther. Y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con él el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Amán era uno muy querido por el rey, pero él tenía un odio al pueblo judío. Sí, a Mardoqueo tenía odio y a todos los judíos. Entonces aquí viene el consejo de su esposa, una mala mujer aconsejando a su esposo. Le dice Ceres, esta mujer le dice, mira, ¿cómo le diría, no? El trato que a veces tenemos nosotros acá, negrita, viejita, quizá le dijo así, ¿sabes qué? Prepárate una horca y le da la dimensión, todo eso. Anda el rey, preséntate para que Mardoqueo venga y podamos ahorcarlo a Mardoqueo. Era otra de las muertes que usaban los persas, amado hermano. Pero ¿qué dice la historia? Vamos a leer un poquito más. Nos vamos a Esther 7:10. 7:10. Dice que así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. A su nombre. Si usted lee estos capítulos, hermanos, qué hermosa lección que da de la vida diaria. Esta mujer Esther, hermano, ya reina. Este Amán quiso, hermanos, según el rey se imaginó que iba a maciar su recámara, porque lo vio a él ahí pidiendo perdón a Esther, por favor, perdona lo que he hecho con tu tío Mardoqueo. Y el rey viene y lo encuentra ahí que estaba, para él pensando que estaba prácticamente insultando, manoseando a su reina. Y ahí de ira le llama a sus etíopes, a sus eunucos. Y todavía está en mi propio lugar, dice, me estás mancillando mi hogar. Ay, la agarran y lo ahorcan. Eso era, hermano, también lo que se hacía cuando uno no participaba de adorar a la bestia o cualquier otro ídolo, hermanos. Descuartizaban, asaban, ¿qué más? Amén, ¿sí? Correcto, hermano. ¿Ve? Entonces, hermanos, si eso sucede, las cosas que ya sabemos que eso era algo radical, algo que en la vida pasó, entonces el Señor, hermanos, quiere que nosotros vivamos pues alabándole, glorificando su santo nombre. Volvemos al libro de Daniel capítulo 3, amados hermanos. Aleluya. Y en la actualidad, usted sabe, hermano, hablando de Hitler, en su odio por los judíos, él construyó hornos de cremación para hacer cenizas a sus enemigos. Usted sabe la historia, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Siempre por el judío han querido desaparecerlo, pero Dios, Él juró que jamás, hermanos, el pueblo de Israel tiene que ser
terminado. Al contrario, hoy está en plena lucha, hoy está en plena guerra. No es que sus bombas la que defienden, sino que Dios da sabiduría a ellos para que puedan enfrentar las consecuencias que todos sabemos, hermanos. Entonces Dios cuida a su pueblo, Israel, y también a su iglesia. Y su iglesia somos nosotros. Su iglesia somos nosotros. ¿Por qué? Porque a Él le costó su propia vida en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa lo derramó para todo el mundo. Y ahí está usted, estoy yo. Por eso Él cuida de su iglesia. Valemos mucho para nuestro Dios, amado hermano. Por eso Él quiere que tú y yo le demos esa alegría al corazón de nuestro Dios, porque Él desea de nosotros, hermanos, que le sirvamos de todo nuestro corazón. A su nombre. Demos aplauso a nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Como todos ya están ahí, hermanos, reverenciando la música, todo listo. Y por ahí se levantan acusadores. No falta eso, hermano. Los que le acusan. ¿Quiénes son los que le acusan? No los de fuera del imperio, de la corte, no. Sus propios amigos. Los caldeos, verso 8. Aleluya. El verso 8. Avanzamos. ¿Sí? Porque ese es aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Algunos varones caldeos, menciona aquí. Estos varones caldeos vigilaban cerca a Sadrach, Mesach y Abednego. Su principal razón lo tenían porque le tenían envidia, hermanos, odio por ser judíos. Estos caldeos, usted sabe que era de la élite del gobierno, es de la clase alta, estaban ahí, eran sus amigos. Como Daniel, ¿se acuerda usted en el capítulo anterior 2? Cómo Daniel intercede y da la revelación a Nabucodonosor, ¿se acuerdan ustedes? Y cuando el rey Nabucodonosor dijo, mueran todos los astrólogos, todos los brujos, todos mueran, y Dios le da visión y revelación a Daniel y saca prácticamente, como decimos nosotros, que él por medio de Daniel no lo mataron a ellos, pero ahora vemos que ellos son los que acusan. En todo trabajo no falta gente envidiosa, hermano. En su negocio hay gente envidiosa. En el ministerio hay gente envidiosa. En el trabajo hay gente envidiosa. En las empresas hay gente envidiosa. Por ahí dicen algunos, yo creo que es correcto analizar, ¿no? Cuando tengas un sueño de parte del Señor, no cuentes a cualquier persona, porque por envidia van a bloquear lo que tú tienes para hacer las cosas. Y estos jóvenes amigos de Mesach, Sadrach y Abednego acusaron. ¿Cómo acusaron? Sigamos leyendo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Siempre, ¿no? Estás ahí tocando la espaldita. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 12. Hay unos varones judíos, las cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo entra suavemente? Lo anula primeramente, no, pero todos querían sacarlo del mapa a los 3 hebreos. Le dice: Rey, tú lo has dicho. Y tu palabra pues tiene que cumplirse. Y menciona aquí el verso 12, hay varones, dice, unos varones judíos, las cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y menciona a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, ahí hay
3 puntos importantes. Le señala estos varones. Número 1, en el verso 12. No te respetan. 2, no adoran a tus dioses. 3, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Ve? Le da, no te respetan. Ahora esa palabra, no te respetan, ya cuando va a dar el edicto, ya no menciona a Nabucodonosor, porque él sabía muy bien que siempre estos hebreos, ellos respetaban a él como emperador. Pero menciona lo siguiente. Vamos a continuar, hermanos, leyendo. Gloria a Jesús. El verso 13. Vemos ahí la firmeza de su fe. Esa es la segunda parte, hermanos. La firmeza de su fe. Verso 13 al 15. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahí ya no dice en cuanto al respeto. Usted analice ese verso 14. Porque sabía muy bien el rey Nabucodonosor que estos hebreos sí respetaban a él, porque eran enseñados en la palabra. Y hay siempre respeto. Usted que conoce la palabra, hay siempre respeto. Hay un saludo a los hermanos mayores, hay un saludo, buenos días. Usted no se levanta por levantarse. Usted saluda. Yo cada vez que me levanto cada mañana, yo saludo a mi esposa. Alejita, Dios te bendiga, buen día. Y viceversa. O cuando ella se levanta temprano igual. Hay un respeto. Pero eso sabía muy bien Nabucodonosor que estos hebreos eran prácticamente gente que sí lo respetaba. Por eso no lo menciona aquí. Solamente estos 2 graves para él, que quería que lo adoren como Dios. Entonces vemos aquí, hace preguntas Nabucodonosor. La primera pregunta: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ya vosotros no honráis a mi Dios, ni adoréis a la estatua de oro que he levantado? Es la primera pregunta. Verso 15. Hay otra pregunta: ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Le está diciendo, aunque ya se dedicó y aunque ya la fiesta empezó, pero le da una oportunidad, según él. Le da una oportunidad Nabucodonosor. Le dice a sus músicos: empiecen ustedes. Mira, Mesach, Abednego, mira, va a empezar y póstrense. Oh, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice? Seguimos leyendo verso 15. Otra pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire, o sea que Él es un Dios grande pero con minúscula. A su nombre. No hay Dios como nuestro Dios, amado hermano. Aunque aquí, hermanos, su firmeza, vemos aquí, hermanos, en cuanto a la acusación, pero vemos ahí su firmeza de su fe. Nabucodonosor le hace preguntas, tal como ya hemos leído. Y el verso 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. A su nombre. No es necesario, mi rey, con respeto, que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué más dice el verso siguiente? El verso 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Aleluya. Qué tremendo, dice. He aquí nuestro Dios. Solamente Dios Jehová, Elohim, el Adonai, oh hermanos, Jehová Rafa, Él es digno de adoración. Él es el que merece la alabanza, la adoración. Él dice, estos 3 hebreos, a Él honramos, a Él adoramos. Así que aunque nos metas ahí al horno de fuego, nosotros seguiremos sirviendo y adorando al Señor. Aleluya. Pero mira lo que dice el siguiente verso. No es de duda.
sino es una fe activa, es una fe violenta. Cuando dice el siguiente verso, analice usted el siguiente verso, cuando dice, y si no, no de duda, me está diciendo Nabucodonosor, mi rey, y si no nos librara del horno, ellos seguirían sirviendo al Señor. Si no lo librase, dice ellos, nosotros continuamos sirviendo al Señor. Hermanos, usted toca la puerta para trabajo y le dice a usted, no, estamos ocupados, no hay vacantes, no tenemos trabajo. Y si no hay trabajo, ¿usted qué va a hacer? ¿Desanimado? Cuando el Señor no me escucha, dejaré a mi Señor, pues miré a otras cosas. No. Si su sembrado, hermano, no cosecha como debe ser, y si no hay cosecha, como usted sabe muy bien, usted seguirá sirviendo al Señor. Aleluya. Si está usted enfermo, hermanos, usted seguirá sirviendo al Señor. Hace 3 días fuimos al hospital con mi hermano Ricardo. Ahí su amigo está postrado, desahuciado de los médicos. Oramos y él recibió a Cristo. Oramos y puse su mano sobre lo que tiene ya el estómago totalmente destruido. Entonces le dije, ahora que usted ha hecho la decisión por el Señor, no se preocupe mañana. Si algo sucede, dice la Biblia, dije así, si vivimos para el Señor, vivimos, mi hermano. Él se llama Jesús García. Todavía le dije, tienes el nombre de mi Señor, le dije. Se rió, al menos saqué un poco de lo que estaba tan afligido. Así que le digo a usted, ya la muerte va a llegar tarde. Pero confiamos que Dios haga un milagro, porque ahí estaba su hermana y una familia grande que tiene nuestro hermano Jesús García. Oramos por él. De repente me está viendo mi hermano. Y estamos esperando el milagro. Pero todo que sea conforme la voluntad del Señor. A su nombre. Y ahí a su costado, como siempre católico, pues ahí estaban las estampitas ahí, ¿no? Había bastantes estampitas. Y mi hermano Ricardo dice, ¿y esas estampas? No, le dije, hermano, tranquilo, déjelo ahí. Él solo lo va a anular en su momento. No podemos nosotros, porque son católicos su familia. Eso está muy mal. También hay que usar la sabiduría, hermanos. No podemos así. No, eso es obra del Espíritu Santo en cada vida. Pero sí entregó su vida y pronto yo sé que, y si usted, hermano, tiene tiempo, vaya, visite. Está en medicina, en el número 16B. Ahí está ella. Yo voy el día lunes, mañana a visitarlo otra vez para consolidarlo, porque no podemos dejarlo, hermanos. A su nombre, gloria al Señor. Entonces, hermanos, volviendo acá, dice el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Una fe violenta. Dígale, hermano, a su lado, tengan una fe violenta. Una fe violenta. Eso quiere decir que no se le escapa a usted lo que cree en Jesucristo, hermano. Una fe violenta. Esta es una fe de mártires. Es una fe de mártires. Dice, y si no fuera así, mi rey, nosotros no nos inclinaremos, no adoraremos. Vayamos a Hebreos para conocer esa fe de mártires, hermano, capítulo 11. Gloria a Jesús. Cuando yo estaba leyendo, estudiando, hermanos, hasta hartas horas de la madrugada, el Señor tocaba en mi corazón. Como hombres y mujeres que prefirieron morir por la fe en Jesucristo. Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 35. Dice el Señor en su palabra, 33 al 35, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad,
se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga de ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Por eso estos hebreos, hermanos, ellos, su fe, una fe violenta, una fe, hermano, que aunque ellos puedan morir en el horno de fuego, ellos estaban seguros que el Señor los llevaría o los hiciera vivir, ellos servirían al Señor. Aleluya. Ahí no termina, seguimos, hermanos. Dejemos que el Señor nos dé toda la enseñanza completa. No hay Santa Cena en los anexos, así que tengo tiempo, hermano. A su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Estamos en el capítulo, en el verso 14, ¿verdad? Estamos 3 a 18. Muy bien. 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ¿qué dice, hermanos? De ira. ¿Por qué? Por la confirmación de su fe. Cambió su rostro como el camaleón, hermano. Se volvió ahí todo, yo pienso, hermano, todo, ¿qué puedo decir? Opático, cambió de color rojo, como si fuera un ruso. No sé si conocen los rusos, hermanos. Nosotros conocemos porque en Cusco, esos años que pastoreamos, venían rusos, colorados. Muy diferente a nosotros, hermanos. Quizás también chinchanos, ¿verdad, mis hermanos? Cambió de rostro, molesto, de ira. Y dice la palabra, 19. Lleno de ira Nabucodonosor, se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Este hombre ya no era él, era el mismo diablo, el mismo Satanás, que querían verlos muertos a esos 3 hebreos. Pero la fe violenta, esa fe de mártires, le fortaleció. Estaban listos ellos a lo que decidía Nabucodonosor. Y dice que calentaron el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Verso 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarles en el horno de fuego ardiendo. 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. A su nombre. Dice que ahí, hermano, ellos como eran príncipes prácticamente también de la corte de Babilonia, ellos, estos hombres vigorosos, fuertes, dice que lo ataron. Acá hay cuatro piezas, menciona ahí, esto me gusta. Dice el verso 21, lo ataron y fueron atados con sus mantos. Sabemos que son mantos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Mis hermanas, ¿sí? Mantos que se ponen, ¿cierto? Y ustedes por la madrugada, Aymara viene con sus mantos porque hace frío, ¿no? Con sus mantos, 1, 2. Sus calzas son unos pantalones que se ponen. No dice sandalias, calza, o sea, a ver, cuando hay frío, nosotros en el Cusco, cuando hay frío, nos ponemos un pantalonete, ¿sí? De lana, por dentro. ¿Entendemos lo que dice calza, hermano? Usaba entonces pantalón, no la que usamos, sino dentro del pantalón. Calentadores, como usted lo llama, ¿no? Pero dice acá, 2, sus calzas. Sus turbantes. ¿Cuáles eran los turbantes? Los turbantes, hermano, como la hermana misionera Rulberi nos enseñó aquí, mi hermano Félix también se puso. Yo me puse. Mi hermano Javier también se puso. Turbantes. Nosotros hacemos sombreros, ¿no? Turbantes. Todo eso usaron para atarlo. Y luego dice también, como cuarto, sus vestidos.
y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo sería la desesperación de ellos? No, yo pienso que no de ellos, sino de sus familiares. Imagínese, ¿acaso usted está contento cuando es sentenciado una familia nuestra? Usted está allí y dan el dictamen, tiene usted 15 años de prisión por esto, por esto. La familia se entristece, hermano, hay dolor. Pero estos jóvenes hebreos, yo pienso que no. Ellos sabían en quién habían creído, en Jehová, su Señor. Estaban listos y dice que lo echaron. ¿Y qué sucede ahí? El siguiente verso 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Oh, santo. 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Si estos hombres robustos, fuertes, que lo alzaron para poder lanzarlo al horno de fuego, ellos, hermano, el mismo calor los mató a ellos. Pero estos tres hebreos cuando cayeron, hermano, aleluya. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová pelea por su pueblo como poderoso guerrero, amado hermano, porque Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe, amado hermano, que nos hace ver ahora cómo Él, hermanos, defiende. Cómo Él, hermano, aleluya, a sus tres hombres de fe. Hermanos, estos hebreos, ellos, hermanos, cayeron sí, pero no fueron quemados. No, las llamas no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque ahí había otra persona. Aleluya. Ahí había una cuarta persona. Y esto dice que aquel que se llenó de ira ahora estaba atónito. ¿Qué pasó? 3 hemos enviado, ahora son 4. Y la palabra nos dice, hermanos, aleluya. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a lo de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aleluya. Se pasea en medio de esas llamas del horno, hermanos. Aleluya, protegiendo a sus 3 jóvenes valientes hebreos que creyeron, hermano, que era posible que Jehová Dios jamás les iba a abandonar. Igual nosotros también, amado hermano, su promesa es para todos nosotros. Solo cree y veremos la gloria de Dios. Solo creamos, hermano, que el que nos salvó, nos limpió, nos perdonó, Él tiene toda la facultad para librarnos de cualquier circunstancia, pero hay que creerlo que Él lo hará. Hay que creerlo que Él es el Dios de los ejércitos. Él es el Dios de estos 3 hebreos. Él es el Dios de Daniel. Él es el Dios de nosotros, Templo Apostólico de la Fe. No menguamos, hay que seguir avanzando. Hay que seguir, hermano, continuando nuestra vida en el Señor. No desmayemos, hermano. Nuestra redención está pronto, amado hermano. Ahí en su trabajo, en la oficina donde esté, hermano, ahí usted, como estos 3 hebreos, hermanos, demuestra de fe que usted es del Señor. Ya no use usted el pretexto: bueno, solamente voy acompañando a mi papá, a mi mamá. Y ahí usted se da su borrachera, su tranca. Olvídese de eso, hermano. Sea un cristiano total. Sea un cristiano que en realidad, hermano, merecemos adorar, bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Y Nabucodonosor, asombrado, espantado, llamó a sus demás séquito. Le dijo: hemos enviado 3, pero yo veo 4. Esa persona, 4, hermanos. El ángel de Jehová, tipificado Jesucristo antes de su encarnación, hermano. Jesucristo mismo haciéndose presente con esos 3 hebreos, que su fe fue una fe de mártires.
Y ahí vemos, hermanos, no pasó nada. Y dice la Escritura, la palabra nos da respuesta. Sigamos leyendo el verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salir y venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Aleluya, gloria. Aleluya. Oh, hermanos, vemos aquí el poder de nuestro Dios, amados hermanos. Ellos salieron intactos. Dice la Escritura, ni siquiera se quemó ni un pelo de su cabeza. Oh, hermanos, sus vestidos intactos. Esto es algo sobrenatural, amado hermano. Y el Dios que lo hizo con ellos también puede hacerlo con nosotros, hermano. ¿En qué circunstancia está usted? Usted clame esa fe violenta. Usted póngase no como un mendigo, sino como un hijo de Dios. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Él es tu levantar, Él es tu caminar, tu acostar. Él está siempre con nosotros las 24 horas. Y levántese usted con esa fe, hermano, que es posible que usted reciba lo que usted está necesitando. Aleluya, aleluya, gloria, gloria a Jesús. Seguimos leyendo, estamos en el verso 27, ¿verdad? Pero un texto que me gusta, Isaías 43:2. Es un texto que usted puede subrayarlo, hermano, y puede memorizarlo. Es tan precioso este verso 43 de Isaías 2. Dice así la palabra del Señor: Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. Es la promesa del Señor. ¿Cuánto lo creemos? Si usted está pasando pruebas, dilo a tu Señor. Como cantábamos en la alabanza: cuando estés triste, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Hermanos, dilo al Señor. Él sabe lo que usted necesita, pero es necesario hablarle al Señor. No porque Él no lo escucha, Él nos escucha, pero quiere escucharnos nuestros labios. Entonces acá nos habla Isaías. Aunque estemos pasando por ese fuego, esa tormenta, hermanos, de problemas, de adversidades, en fin, Él va a estar protegiendo a su iglesia. Gloria a Jesús. Muy bien, sigamos leyendo, ya vamos terminando. 27, se juntaron todos los sátrapas, el gobernador, ya hemos leído. El 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Aleluya. Aquí el 29 vemos la proclamación que hace Nabucodonosor. Dice 29: por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Aleluya, gloria, gloria al Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, mi Dios. Aleluya. ¿Cuántas veces usted pasó por momentos difíciles? Yo creo que todos.
Acuérdese usted cómo el Señor libró de cualquier ocasión que usted ha pasado. Viene a mi memoria cuando estaba yo haciendo las visitas por Cerro de Pasco y tenía que venirme a Lima, donde estaba la familia. Y yo subí al bus, hermanos. En ese bus yo me acuerdo clarito el número 14. Ahí me senté. Salió del Cerro de Pasco el bus y a mitad de camino a la pista había un amurallado piedras. Estaban trabajando y se habían olvidado ahí los trabajadores. Yo lo vi clarito ahí, muralla, como un cerro las piedras. Yo digo que seguro que el chofer le está viendo. En eso veo que se apresura y choca contra esa muralla de piedras, hermano. ¡Plum! Y nos dimos vuelta de campana. Y yo me agarré del número 14 y me asiento. El único que dije fue: ¡Gloria a Dios! Nada más. Y el carro comenzó, hermanos. Y cuando ya se paralizó la vuelta, yo estaba intacto. Pero mis compañeros ahí, los amigos, roto las piernas, los brazos, sangre. Dios me dio coraje, me dio, hermanos, ánimo para ayudar. Comencé a ayudar ahí, ponerse a un lado. Y cuando pasó todo eso, hermanos, ya yo agarré otro carro. Ya me estaba viniendo a la capital, porque ahí estaba la familia. Ya pensando viene, hermanos, yo me puse a llorar, a agradecer al Señor, porque el Dios a quien yo sirvo de mi juventud, Él sigue siendo leal. Él sigue siendo, hermano, siempre que protege. Por eso digo, usted acuérdese dónde usted sabe de qué le libró el Señor. Quizá una operación, qué sé yo, hermano, usted lo sabe. Y no es porque usted por sus habilidades o por la ciencia médica, no. Es que Dios nos da vida a nosotros para honrar su nombre. Dios nos da vida, hermano, para poder nosotros entender que Dios a quien servimos, Él sigue siendo Dios. Y no solo en esta tierra, sino en el más allá. Él seguirá siendo nuestro Dios para siempre. Aleluya. Y eso es lo que pasó aquí, hermanos. Hay un decreto, hay una proclamación que tienen que adorar al Dios al Dios de Besán, Abednego, de Sadrat. Aleluya. Terminamos con el verso 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrat, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ellos recibieron más de lo que tenían. Esa palabra que dice engrandeció, que decir que le devolvieron, lo instituyó al lugar donde estaban trabajando y mucho más le dio. Le engrandeció. En lo poco usted y yo somos fieles, Dios nos pondrá, hermanos, con mayores responsabilidades. En lo poco usted y yo hemos sido fiel, Dios, hermano, en su gracia y misericordia, un día escucharemos. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi Padre. Hermanos, no desmayemos. Nuestra jornada está cerca, hermanos. Jesús viene por su iglesia. El Señor está mucho más cerca de lo que usted piensa, hermano. Consagremos nuestra vida. Estos jóvenes hebreos, hermanos, jóvenes de 20 años, ellos, hermanos, ellos perseveraron con una fe activa. En esta mañana, hermano, usted lo sabe, usted conoce, quizás quiso usted ya dejar la vida en el Señor por los muchos problemas. ¿Qué lo sé yo? No lo sé, usted lo sabe, pero es el momento, hermanos, de volver al Señor. Es el momento de reconciliarnos, así como somos, Él sigue amándonos. Así como somos, amada iglesia, Él quiere que tú veas cosas maravillosas en tu vida, aleluya. Pero no amemos el pecado, no sigamos, hermanos, esa tibieza espiritual. Hay que servir al Señor, hermanos, como estos tres varones hebreos, que fueron engrandecidos por su fidelidad, por su fe en el Señor Jesucristo. Puesto en pie, hermano, vamos a orar. Y invito a ustedes, si quieren pasar un momento adelante, hermano, hágalo. Tenemos un tiempo. Aleluya. Los que deseamos reconciliarnos, véngase al altar. Pasen, hermanos, un momento. Vamos a orar acá juntos.
Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. El altar se ha hecho para nosotros, hermanos. Muchos esperamos que solamente la persona inconversa pase, pero el altar es para nosotros. Aquí es donde usted derrama nuestras lágrimas, y la gente que no conocen al Señor, ellos vienen donde nosotros hemos derramado nuestras lágrimas. Pasemos un momento, hermanos, pasemos un momento. Aleluya. No se queden en su asiento, hermanos. Pasemos un momento. Aleluya. Oh, Santo. Pasemos un momento, hermanos. La iglesia, la iglesia. Aleluya. Habla tu Señor en estos momentos. Dilo al Señor todo lo que tú eres, todo lo que te está molestando. De repente no tiene la respuesta pronto, pero hoy, esta mañana, el Señor quiere escucharte, y por la fe tú tendrás lo que estás necesitando. Pero dilo al Señor, primeramente agradécele, primeramente dale glorias al Señor. Aleluya. Oh, Santo. Aleluya. Gloria. Gloria a tu nombre. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos en obediencia a tu palabra, Señor. Eres tú que nos has congregado, Señor. Tu Espíritu Santo desde muy temprano moviéndose en nuestras vidas, Padre. Porque ya no queremos ser cristianos pasivos. No queremos ser, Señor, cristianos solamente de nombre. No queremos vivir solamente experiencias pasadas. Queremos, Señor, algo nuevo. Cada día experiencia nueva contigo. Un día nuevo es un nuevo comienzo, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Santo. Sí, Señor, escucha a tu pueblo. Escucha a tu iglesia, Señor. Aleluya.